Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. Sale, muy buenos días a todos. Ah, ya la clase pasada terminamos de revisar como los temas referentes a el capítulo 4. Ok, entonces lo que quisiera checar hoy con ustedes es un poco acerca de ejercicios. Si es que ya empezaron alguna duda que hayan encontrado, si no, abordamos algunos que vaya encontrando yo como detalles interesantes para que los revisen. ¿Sale? Entonces, te repito, el capítulo 4 tiene contenidos que no están considerados dentro del curso. Te lo repito para que lo tomes en cuenta y que no te asuste cuando los veas, porque sí son para muchos todavía algo, ¿cómo se llama? Fuera del, fuera de los conceptos que ya tienen manejados por materias previas. ¿Sale? Entonces, recapitulando brevemente el capítulo 4, vimos cómo generar estrategias de cobertura para las perspectivas de un productor y de un consumidor de algún determinado bien. Entonces, cuando hablábamos del productor, veíamos que este esencialmente era una posición larga. Entonces, todo lo que en algún momento catalogamos como un derivado corto, nos iba a servir para generarle coberturas. Algunos un poco mejor que otras, ¿no? Como lo vimos en las diferentes eh, alternativas, ¿no? Cuando lo combinamos con un put, cuando lo combinamos con un bear spread, con un contrato corto, ¿sale? Eh, de hecho, ahora que tengo tu atención, me gustaría mucho que revisaras esta lectura, la 4.1. Si recuerdas, en el 2008, la persona que estaba a cargo del Banco de México fue Agustín Carstens, ¿sí? Antes de que se volviera secretario de Hacienda y antes de que se fuera también al Fondo Monetario. Entonces, en aquella época hubo una situación problemática respecto a el precio del petróleo. El precio del petróleo se cayó, ¿sí? Pero en el 2008, gracias a ciertos análisis que habían realizado, hicieron unas coberturas para que México, como productor de petróleo, no se viera afectado respecto al precio del petróleo. Y eso le salvó al país millones de pesos, bueno, de dólares, de hecho. ¿Sale? Entonces, dale una leidita a para que sepas cómo estuvo esta estrategia y que veas que incluso aquí en México los derivados han sido pues muy útiles para algunos casos. Um, Avanzando, también trabajamos un poco desde la perspectiva del consumidor, del bien, que esencialmente tiene una posición corta, y entonces veíamos que para él la cobertura se iba a generar con todos esos contratos que de alguna manera les pagaban cuando los precios subían, ¿sale? Las posiciones largas que vimos. También te había dejado la clase pasada esta lectura un poco más grande respecto a por qué las empresas hacen sus coberturas, ¿cierto? Entonces, por ahí te hablan un poquito más acerca de cuestiones de impuestos, cuestiones de cómo se modifica la utilidad de acuerdo a la manera en la que se cubre las pérdidas con cada uno de los contratos, ¿cierto? Entonces, veías aquí varias razones, temas de deuda, temas de financiamiento externo, temas de aversión al riesgo, ¿ok? Algo como te había comentado al final de la sesión pasada, muy, muy teórico, ¿sale? Entonces, más adelante en el capítulo ibas a encontrar, bueno, aquí te revisan collares, pero nosotros nos los aventamos de corrido. Y más adelante en el capítulo vas a encontrar la cobertura a través de un radio de cobertura, un hedge radio, ¿sale? Entonces, esta era la parte más específica, a partir de aquí, que ya no vamos a cubrir. Te repito, ¿por qué? Porque necesitas elementos de estadística que al momento no estás manejando, ¿sale? O sea, sobre todo en estrategias de cobertura, todavía estás muy temprano en tu carrera como para tenerlos ya. Y en el plan de derivados financieros, también en sentido estricto a esta altura de la carrera todavía no llevabas estadística, entonces probablemente este tema todavía es como muy difícil de explicarte, ¿sale? Por lo menos sin esas bases. Entonces nada más recuerda esto, cuando ya tengas elementos de lo que significa la correlación
y de variables aleatorias, entonces ahí es donde vas a poder regresar a este punto y darte cuenta que como no siempre existe el producto perfecto que se comporta uno a uno, que tal cual cambia el precio de un activo, cambia el valor de este producto, entonces necesitas, en muchos casos, hacer razones de cobertura. ¿Sale? Por ejemplo, te decía, con un portafolio de acciones. Cuando tú inviertes en un portafolio, tienes invertido en la empresa de Apple y en la empresa de Amazon y en la empresa de FEMSA. ¿Sí? Entonces, no existen derivados sobre Apple, Amazon, FEMSA, pero sí existe un derivado sobre el Standard & Poor's, que es el índice que considera la bolsa donde están los tres. Entonces, la bolsa no se mueve perfectamente como las acciones, pero tienen cierta correlación. Entonces, lo que haces aquí es justamente eso, ¿sí? Ver la correlación de tu portafolio con el activo que sí existe y hacer una cobertura aproximada. Entonces, te repito, es un tema que por ahora no tienes las herramientas matemáticas para dominar, pero no te preocupes, esta parte no está considerada dentro del curso, ¿sale? Es enteramente opcional. Y ya de ahí, pues viene justamente el final. Entonces, me gustaría contigo abordar un poco algunos de los problemas para que tengamos algo de práctica y que estés preparado para las evaluaciones cuando las hagamos, ¿no? Entonces, en los problemas que se van a resolver hay que asumir lo siguiente. Tenemos estos participantes. Son la empresa XYZ que se dedica a la minería de cobre. ¿Ok? Tiene costos fijos de 50 centavos por libra y costos variables de 40 centavos por libra. ¿Ok? Segundo, la empresa Wirco, un segundo participante, lo que produce es alambres. ¿Sale? Compra cobre y con ese cobre produce alambres. Y lo que te dice es que para ellos una libra de cobre puede ser utilizada para producir una unidad de cable, sea lo que sea esa unidad de cable, ¿sale? Es todo el cable que se puede construir con una libra de cobre. Y ese cobre lo va a vender con un extra de $5. Ah, no, perdón, que los vende. Ajá, exacto, los vende al precio del cobre más un extra de $5. Y sus costos fijos son $3 y unos 50 por todos los costos que no tienen que ver con el cobre. ¿Sale? Wirco es una perspectiva que en algún punto puede ser como productor, porque produce los cables y los vende, pero también puede verse como un consumidor, porque consume el cobre. ¿Sale? Entonces, este está en una perspectiva intermediaria. ¿Por qué? Porque existe esta otra empresa que es Telco, que a lo que se dedica es instalaciones de equipos de telecomunicación y utiliza los cables de cobre de Wirco como un insumo. ¿Sale? Entonces, para propósitos de planeación, lo que hace Telco es asignar una utilidad fija de 6.20 a cada unidad de cobre, de cable que utiliza. ¿Sale? Entonces, la idea es que la unidad de cable era una libra de cobre, entonces debería de manejarse como más o menos estándar lo que hacen todas. ¿Correcto? Ahora, esto es nada más como para propósitos de entender términos generales para todos los problemas. Vamos a ver qué más nos dice. Nos dan las combinaciones de call y de put para diferentes combinaciones de precios de ejercicio. ¿Sale? Un precio de ejercicio de 0.95, de 0.975 y así subiendo 2.5 centavos. ¿Sale? Y vemos cómo cambian. Estos son contratos para un año. ¿Sale? Y el precio forward de la libra de cobre es de $1. También nos está diciendo que la tasa continuamente compuesta de interés es del 6%. Ahora, esto es muy importante, creo que no lo hemos mencionado mucho hasta ahora. Hay que tener atención en que te está diciendo que es una tasa continuamente compuesta. Esto es sinónimo de lo que en su momento viste como fuerza de interés. Entonces, la acumulación de una tasa continuamente compuesta la haces con el factor de acumulación E a la delta T. ¿Te acuerdas?
Bien. Entonces, ok, si en algún punto te pide tabla, lo que te dice ahí, en esa tabla lo que vas a hacer es tabular los valores para el cobre de 80, 90, 1, 1.10 y 1.20. ¿Sale? Entonces vamos a ir abordando los problemas para poder ir practicando un poco al respecto. Ok, entonces vamos con el problema 4.1. Que es una postura como muy estándar, ¿no? Era el punto de partida de lo que habíamos hecho. ¿Sabes qué? Creo que mejor lo voy a hacer directamente en un Excel. ¿Sale? Entonces te dice, si la empresa XYZ, ¿cuál era el papel de la empresa XYZ? Los productores de cobre, ¿sí? Entonces, si la empresa XYZ no hace nada para manejar su riesgo, ¿cuál sería la utilidad en un año por libra de cobre? ¿Sale? Entonces, primero ponemos la perspectiva sin hacer ninguna clase de protección, porque ahí te dice, si por otro lado te hace, vende contratos forward, entonces ya sería un mecanismo de cobertura. Entonces vamos a hacer el primer punto. ¿Qué pasaría si la empresa no tiene ninguna clase de cobertura? ¿Ok? Entonces, recordemos un poco. No, este es Paint, este nos está moviendo. Necesito acá, ahí está. Recordemos un poco, sus costos fijos son de 50 centavos por libra y sus costos variables son 40 centavos por libra. Entonces necesito los diferentes precios spot primero. El problema, aquí abajo nos dijo que tabuláramos con 80, 90, $1, 1.10 y 1.20, con esos 5 valores. Entonces, punto 8, punto 9, 10, 1.1 y 1.2. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es importante el precio, tomar en cuenta el precio spot para esta persona o para esta empresa? ¿Qué representa el precio spot para ellos? Para WIRCO. No, perdón, para XYZ. ¿Perdón? ¿Ellos tienen que pagar? Es el precio de venta, ¿sí? Es el precio de venta del cobre que ellos producen. Entonces, para ellos, ¿qué es este precio de venta? ¿Es el ingreso o es el gasto? Es un ingreso. Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. El punto de partida es que aquí el precio spot es como si fuera ingreso. ¿Sale? Y entonces viene costo fijo, que dijimos es de punto 50. Punto 5. ¿Sale? Independientemente del nivel de ingreso. ¿Cierto? O del precio que tiene. Y el costo variable, también independientemente del precio. ¿Cierto? ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta aquí? Aquí, de hecho, el problema te está diciendo cuál es la utilidad por libra. Entonces, digo, sí, si supiéramos de alguna forma cuántas libras se pueden producir, sería más completo lo que podríamos hacer. Sin embargo, pues no, en ningún momento, si lo notaste, nos estaba hablando del número de unidades. De hecho, fíjate, cuando hicimos el ejemplo de Gold Diggers, pues nos dijeron, mira, esta empresa espera hacer tantas onzas de oro, ¿sí? Y por eso es que su costo fijo lo repartimos en el número de onzas. Aquí ya no nos lo dieron y en automático nos dijeron, bueno, para la que sea que vaya, sin decirnos lo textual, pero nos lo están diciendo implícito, es sin tomarle mucha atención a cuántas unidades va a producir, asume que el precio distribuido en esas unidades de su costo fijo va a ser tanto, ¿sale? Porque recuerda esto, o sea, si se produjera una unidad más, el costo fijo en total va a quedar siendo el mismo. El que cambia sí es el variable,
¿Sale? Entonces aquí estamos haciendo un poquito de trampa porque hacemos que el costo fijo tenga una forma más o menos parecida al costo variable, aunque en la realidad no lo lleva así. Pero bueno, entonces, la utilidad sin cobertura, ya en automático la podemos calcular porque ya estamos considerando todos los costos. ¿Sale? La utilidad descubierta sería entonces, ¿qué cosa? El ingreso menos los costos. ¿Sale? Ahora, bueno, aquí le puedo haber puesto negativos porque ya saben que son salidas, pero en esta ocasión lo hice al revés y ya le puse signo menos en automático para calcular la utilidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué noto aquí? Si el precio de mercado fuera de 80 centavos, entonces la empresa XYZ, de hecho, percibe una pérdida, ¿sí? De 10 centavos por cada libra de cobre. Si el precio fuera 1.20, entonces ganaría 30 centavos por cada libra. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera parte que te dice cuál sería la utilidad dentro de un año por libra de cobre. ¿Por qué? Sí, pero por eso también aquí te manejé ST. ¿Qué pasaría si el precio spot en ST sería como S1? Porque estoy hablando de que la expiración es dentro de un año. ¿Sale? En general le pongo ST, aunque ahí le pude haber puesto directamente el S1. ¿Sale? Entonces ya ese precio en automático está en la fecha futura. No me tengo que preocupar más por ello. Pero sí, es importante tener en cuenta que estas cuentas, estos cálculos, los estoy haciendo en la fecha de expiración. Por lo que si en algún momento involucro primas que pago el día de hoy, sí las tengo que llevar a valor futuro. ¿Sale? Entonces tengo costo fijo, costo variable, utilidad descubierta, y ya veo cómo le va a la empresa si no hace nada con derivados para poder proteger su posición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, continúo con la pregunta. Dice, si por otro lado la empresa XYZ vende contratos forward, vende a través de contratos forward su producción esperada de cobre, ¿cuál sería la utilidad estimada dentro de un año? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Va a vender contratos forward. Pregunta, ¿por qué vender contratos forward y no comprar contratos forward? Su posición. Su posición natural, ¿cuál es? Es larga. Y lo vemos porque, fíjate, la utilidad descubierta. La utilidad descubierta está creciendo conforme el precio aumenta. Entonces, acuérdate, posiciones largas reciben ganancia cuando los precios aumentan. Entonces, se va por un contrato corto, ¿por qué? Porque las posiciones contrarias son las que te dan cobertura. ¿Sale? Es como, recordemos estas ideas de lo que habíamos manejado hace algún tiempo, en donde decíamos, yo a lo mejor soy fanático de los Steelers, ¿sí? Pero si en algún punto los Steelers juegan contra Vaqueros, puedo creer ilusamente que los Vaqueros le van a ganar. Entonces, ¿qué hago para administrar mi riesgo en las apuestas? Lo que yo haría es apostar a que ganan los Vaqueros. Entonces, en el remoto caso que ganen los Vaqueros, yo me sentiría triste de que perdió mi equipo, pero feliz porque gané dinero. ¿Sí? Entonces, acuérdate, la cobertura se consigue cuando apuestas a aquel escenario que naturalmente no quieres que pase. ¿Sale? Y ya si ganan los Steelers, me sentiré feliz porque ganó mi equipo, pero miserable porque perdí dinero. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué pasaría aquí si utiliza contratos forward? ¿Cuál es el precio forward que tendría el contrato dentro de un año? Si regresamos al problema, nos estaba planteando, aquí está, que el precio forward a un año es de $1 por libra. ¿Sale? Entonces, el forward corto ¿cuál es la utilidad que me va a estar dando? ¿Cómo calculábamos la utilidad del forward?
corto. ¿No? Exacto. Recordemos, la utilidad del forward iba a ser el precio futuro menos el precio spot. ¿Sale? ¿Por qué? Porque mi compromiso es, me comprometo a vender. ¿Sale? Pase lo que pase. Entonces, cuando vendo, lo que cobro es el precio futuro. Es la cantidad de dinero que yo recibo. Y cuando vendo, lo que yo entrego es el activo. El activo cuyo valor en la fecha futura es ST. Entonces, contrato corto, lo que voy a hacer aquí es precio futuro, que dijimos que es de 1 menos el precio spot. Entonces, el contrato corto en este primer nivel de precios me da a ganar 20 centavos por libra. Lo extiendo y son 20, 10, 0, menos 1 y menos 2. Me hace perder. ¿Sale? Ok, entonces, con ello ya puedo ver cómo hubiera cambiado la utilidad cuando la hago cubierta, cuando la cubro, justamente con el forward corto. Entonces, ¿qué hago aquí? Ahora sí sumo la utilidad descubierta más la cobertura del forward. Y entonces, veíamos que justamente lo que estaba pasando es que al comprometer la empresa, al comprometerse a vender, sea cual sea su producción, a $1 por libra, lo que está generando es que pase lo que pase, recibe $1 y pase lo que pase, su salida de dinero son 90 centavos y entonces pase lo que pase, gana 10 centavos. ¿De acuerdo? Entonces era el escenario de máxima cobertura en donde hablábamos que ya no iba a haber sorpresas para la empresa, pero ¿qué problema tenía esta máxima cobertura? Recuérdame. ¿Ah? Más que reducirla, la limitaba absolutamente. O sea, no podía haber ninguna forma en la que incluso teniendo estos escenarios en donde yo pude haber ganado más y que si el precio siguiera aumentando, yo todavía ganarle más, ¿sí? Me estoy perdiendo la posibilidad de permitir ganancias mayores. ¿Ok? Entonces ya nada más para terminar este ejercicio nos pide construir las gráficas. ¿Ok? Yo puedo hacerlo directamente con el graficador de aquí de Excel, pero vamos, solamente para no ser tan flojo, vamos a hacer la dibujada. Y entonces tengo para los diferentes niveles de precio, cuánto es la utilidad. ¿Cierto? Y entonces, primero la utilidad descubierta, veo que tiene este comportamiento. ¿Sale? Punto de equilibrio de cuánto es, ¿en qué precio? En 90 centavos, ¿cierto? El punto de pérdida máxima, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuánto es lo máximo que se puede perder en este? Menos 0.9. Que significaría el cobre ya no vale nada y de todas formas tengo que pagar mis gastos fijos, ¿te das cuenta? Ok, entonces esa es la utilidad descubierta. La utilidad cubierta, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Pase lo que pase, gano esta línea constante en 0.1. Entonces, ¿qué ventaja tiene la cobertura? Recapitulemos. La ventaja es que, bueno, todos estos niveles en donde podría haber perdido más, estoy perdiendo bastante menos. Pero estos otros niveles en donde pude haber ganado más y que de hecho mi ganancia no está limitada por nada, pues estoy reduciéndola también a este punto de nivel de utilidad determinado. ¿Sale? Entonces, fíjate, es muy parecido a lo que estuvimos trabajando dentro del mismo capítulo en el desarrollo de los ejercicios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo va quedando claro hasta acá. Como el chocolate.
A ver, aquí hay, yo no sé si necesitemos hacer ejercicio con este, o bueno, más bien desarrollo con este, o si puedas inferir los resultados. Pero a ver, veamos el 4.2. Dice, supongamos que el precio forward dentro de un año es de 80 centavos en lugar de $1. ¿Sale? De 80 centavos en lugar de $1. Si X y Z fuese a vender estos contratos de la misma manera que lo hizo ahora, ¿cuál sería su utilidad estimada dentro de un año? Perdería 10 centavos en todos los casos. ¿Sí? ¿Debería de producir cobre entonces? Podría producirlo, ¿sabes? Pero entonces tendría que jugársela a ver cuáles son los precios, ¿no? Lo que sí es definitivo es que no le conviene simultáneamente producir y cubrirse, porque si no está afirmando que en automático, pase lo que pase, pierde dinero, ¿cierto? Y a ver, la otra que te dice, ¿y si el precio forward fuera de 45 centavos? Exacto. Bajo ninguna circunstancia debería estarse buscando cubrir, porque entonces la cobertura iba a sentenciar que iba a perder dinero sí o sí. ¿Vale? Ahora, en sentido todavía más conservador, si los precios forward están empujándose hacia esos niveles hacia abajo, significa que el mercado está anticipando que los precios van a bajar. Entonces tampoco sería muy prudente producirlo, ¿sí? Porque entonces tendría que incurrir en los gastos fijos y en los gastos, y también en los gastos variables, y entonces no sería de lo más conveniente producir el cobre, ¿sale? Aunque no siempre es una decisión fácil de decir como este año no trabajo en esto, ¿ves? Pero esa sería la conclusión razonable. ¿Ok? A ver, podemos ahora hacer el 4.3, que nos pide que hagamos la cobertura con tres diferentes puts. Un put de 95, un put de $1 y un put de 1.05. A ver, antes de hacer el ejercicio, pensemos en qué debemos de anticipar. ¿Sale? ¿Cuál de estas tres coberturas es mejor? La de 90, put de 95, put de $1 o put de 1.05. ¿Cuál de las tres coberturas es mejor? ¿Por qué? Porque una de las tres tiene que ser. ¿Cuál de las tres coberturas es la mejor? O sea, ¿cuál de ellas es el seguro de coche amplio contra la cobertura básica? ¿Te acuerdas? El seguro amplio es mejor que la cobertura básica, por eso también el amplio cuesta más caro. Ajá. Entonces, ¿cuál de estas tres coberturas sería la mejor? Ok, pero recuerda, es más caro su precio de ejercicio. ¿Su prima cuál es? A ver, 95, 1 y 1.05. Regresemos. Son, ay, perdón, 95, 1 y 1.05. Entonces, la mejor cobertura es la de 1.05. Y fíjate, son puts, entonces, ¿cuál es el put que prefieres? ¿El derecho a vender en 95 o vender en 1 o vender en 1.05? Es preferible vender en 1.05, por eso es que ese cuesta más caro. Y esa va a ser una mejor cobertura. ¿Qué significaba que fuese mejor cobertura? Iba a reducir más el riesgo. Entonces, lo que podemos esperar de ese resultado es que la pérdida máxima sea menor y que la ganancia máxima también sea más pequeña que los otros. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, voy a copiar el ejercicio 4.3 para tenerlo ahí en otra hoja.
Y permitiéndome un poco de flojera, voy a tomar esta parte de la utilidad cubierta, descubierta, perdón. ¿Sale? Porque eso va a ser básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, primer caso, hago la cobertura con un put de precio de ejercicio 0.95. Entonces, con este put de 0.95, ¿cómo calculábamos su utilidad? Máximo, muy bien, porque es un put comprado. Entre 0 y... Ajá, K menos ST. 0.95 menos precio spot. Recuerda, es el derecho a vender. Entonces, como voy a vender, lo que recibo es dinero. ¿Cuánto dinero? K. Y lo que entrego es un activo. Un activo que lo que vale es ST. Menos, muy bien, el valor futuro de la prima. Ahora, la prima de 95 es de 0.0178. ¿Sale? ¿Qué falta? Llevarla a valor futuro. ¿Por qué? Porque estoy en valor presente, la prima la pago el día de hoy, fecha cero, y estos cálculos los estoy haciendo en la fecha de expiración. Entonces, la acumulo para llevarla a valor futuro. La tasa de interés continuamente compuesto a un año es del 6%. Entonces, la tengo que multiplicar por exponencial 0.06 por un año. Yo sé que ahorita no hace la diferencia, pero sí es importante que nos acostumbremos a multiplicarla por la fecha de expiración. ¿Cierto? Y entonces, calculo y genero la cobertura. Entonces, ¿qué fue lo que produjo esta combinación? Con el put de 95, estoy consiguiendo ¿qué cosa? Garantizar una ganancia de 3.10 centavos, 3.11, ¿sale? Y de ahí permitir que si el precio sigue subiendo, mi ganancia siguiera subiendo también. ¿Cómo se llamaba este tipo de estrategia? Posición larga más un put, ¿cómo le llamamos? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy poniendo un floor, un piso. ¿Sale? Entonces, esta estrategia está poniendo mi piso en 3.10 centavos. Ajá. Siguiente, o sea, básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, solo que en lugar de hacerlo con 95 centavos, lo hago con $1 y con 1.05. Entonces, nuevamente, yo sé que pude haber copiado la fórmula, pero repasemos cómo se calculaba. Es máximo, muy bien, porque compré este put entre 0 y 1 menos ST. O sea, K menos ST. Luego, menos valor futuro de la prima. Ahora este tiene una prima diferente. 0.0376 por E a la 0.06 por 1. ¿Cierto? Y para cubrirla, tengo la K más la utilidad descubierta. ¿Ok? Entonces, en esta otra combinación, ¿dónde está mi piso? También es un floor, ¿cierto? Pero ¿dónde está el piso? En 6 centavos. El piso está más alto. ¿Te acuerdas? La ganancia mínima que estoy recibiendo es más grande que en el anterior. ¿Por qué? Porque la cobertura con $1 es mejor que la cobertura de 95 centavos. Ajá. Último, lo calculo con máximo entre 0 y
1.05 menos ST. Menos valor futuro de la prima. La prima de 1.05 ahora es de 0.0665 por E a la menos, perdón, no menos, 0.06 por 1, porque estoy llevando a valor futuro. Si trajera valor presente, ¿qué tendría que hacer? E a la menos algo, ¿cierto? ¿Ok? La cobertura con la descubierta. Y entonces, en este otro caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿De cuánto es mi piso en este caso? De 0.079. Estoy casi 2 centavos arriba del anterior. ¿Sí? Entonces, esa es la parte positiva de las coberturas, ¿no? La cobertura, entre más alto es el precio de ejercicio del put, está generando una cobertura más fuerte para mi posición larga. Pero, ¿cuál es la contra? La ganancia también la limita. Y si yo comparo contra contra me voy dando cuenta que secuencialmente la ganancia se está haciendo menor. Y que entonces sí, me protege más, pero también me cuesta más. Reduce más mi escenario más negativo, pero también me determina un escenario más positivo. ¿Te acuerdas cómo teníamos la cobertura con el contrato forward de $1? Nota cómo en estos tres casos el piso está por debajo de lo que me hubiera ganado con el forward. ¿Qué es lo que va pasando? Conforme conforme el precio de ejercicio se hace más alto y más alto y más alto y más alto, ¿qué es lo que iría ocurriendo? Se va volviendo como el forward. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, te dijera un put con precio de ejercicio 100, el derecho a venderlo en 100, te va a costar carísimo, por cierto. ¿Sí? Entonces, te va a costar carísimo y esa parte va a descontar mucho del beneficio que tienes en la opción. Entonces, ¿qué ocurre? Te deja venderlo en 100, pero te cuesta 99, por ejemplo. Estoy exagerando, pero digamos que es algo de ese estilo. Te deja venderlo en 100, pero te cuesta 99. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, lo que va a pasar muy probablemente es que te deja venderlo en 100, pero te va a costar 99.1 ya valor futuro. Y entonces, ¿qué ocurre? Acabas recibiendo 10 centavos. ¿Lo checas? Ok. Entonces, con esto también quedó el número 3. Bueno, tendríamos que hacer las gráficas, ¿no? Pero como ya tenemos más o menos idea, podríamos pensar en las gráficas de la siguiente forma. Tengo ST, tengo la utilidad en dólares. Y entonces lo que voy a hacer es, el primer floor, ¿sí? Tiene este nivel y empieza a subir. El segundo floor, perdón, ahí me equivoqué. Porque lo dibujé en pérdida y no, de hecho ya está en ganancia. Primer nivel tiene esta ganancia y luego empieza a subir, ¿cierto? Segundo nivel tiene una ganancia que empieza más arriba y después empieza a subir. Tercer nivel o tercer piso es más ganancia y luego empieza a subir, ¿cierto? Contra lo que habíamos hecho como utilidad descubierta, en donde pase lo que pase, como utilidad cubierta con un contrato, en donde teníamos este nivel en 0.10, ¿te acuerdas? Y fíjate, por ejemplo, el contrato sin cobertura, ¿cuánto hubiera tenido? Sin cobertura hubieras tenido 30 centavos, que bajaron a 28 centavos, que bajaron a 26, que bajaron a 22. Entonces, si yo no hubiera tenido cobertura, ¿qué hubieras pasado?
tendría yo una situación como de este estilo. Vamos a dibujarla así. Ajá. Y voy a extender un poco las líneas de los que ya dibujé. Entonces, ¿qué veo? La utilidad descubierta que hubiera tenido sería mayor. Pero justamente la cobertura hace que mis utilidades cuando gano se reduzcan a cambio de también reducir mis pérdidas. ¿Correcto? Entonces, todas están reflejando más o menos lo que se esperaría de ellas. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Regresemos, por ejemplo, a los ejercicios. Entonces, ok. 4.4 te dice, ¿cuál sería la utilidad estimada si vende opciones call con estos mismos precios? Este ya lo haces tú. Pero a ver, discutamos brevemente. ¿Qué esperarías que ocurra con las coberturas a través de un call? ¿Cómo calificarías la cobertura por la venta de un call? Sí, pero recordemos, ¿cómo habíamos visto el resultado de la cobertura de los calls? ¿Eran buenos para cubrir? Por ejemplo, en este caso veía yo que mi pérdida la limitaban y mi ganancia la dejaban correr. ¿Cómo se veían las coberturas con calls? Te limitaban la ganancia y la pérdida la reducían, pero la dejaban correr, ¿te acuerdas? O sea, viendo la combinación, haciéndola como rápido, yo tengo mi posición larga con un call vendido, constante y luego decrece, ¿te acuerdas? Entonces, hago análisis de forma y es creciente y constante, el resultado es creciente y luego creciente y creciente y el resultado se vuelve constante. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, si yo comparo mi posición original con esto que estoy teniendo, lo que estoy haciendo es limitando mis ganancias a cambio de reducir un poco la pérdida. Sí, reducen riesgo, pero la verdad es que el costo para reducir este riesgo es altísimo. Entonces no vale mucho la pena hacer esta clase de coberturas. Pero de todas formas, pruébalas tú para ese ejercicio. ¿Sale? Esto es lo que tienes que esperar como resultado, esta clase de comportamientos. Entonces aquí no vas a acomodarlas como de la mejor a la peor, sino de la menos peor a la más peor. La menos mala a la más mala. ¿Ok? El 4.5 te pide que hagas las coberturas con collares. También para X y Z, pero con collares. ¿Sale? Entonces ahí te pone tres collares diferentes. 95.1, 975, 1.02, 1.05 y 1.05. A ver, ¿el último es un collar? No. El ancho de ese collar es 0. ¿Cómo se llama un collar de ancho 0? Un forward sintético. ¿Sale? Forward sintético. Entonces te dice con estos collares y un forward sintético a ver qué pasa. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es cobertura, pero con, ¿cómo se llama? Vende un put y compra dos puts. ¿Le viste? ¿Cómo se llamaban esas? Ratio spreads. ¿Sale? Entonces, hace coberturas con diferentes ratio spreads.
¿Sale? Te dejo esos casos que son los interesantes, pero es la misma lógica de lo que hemos estado trabajando de la clase. ¿Sale? Ahora, todo eso era con X, Y, Z. Ahora te empieza a hablar de problemas para telco. ¿Telco era qué perspectiva? ¿Segura? Telco era el consumidor, el que tenía, el que podía tener de ambas era Wirco, que era el que hacía los cables. ¿Sale? Entonces te dice Telco por no decirte Telmex. ¿Ok? Por ejemplo, veamos qué dice este primero. Bueno, el primero te pide que repitas prácticamente el ejercicio 1, ¿cierto? Pero ahora desde la perspectiva de el vendedor, el comprador del activo. ¿Sale? Y por eso aquí te dice qué pasaría si la cobertura la haces con un contrato comprado. ¿Sale? Si la cobertura del precio del cable se hace comprando forwards sobre el cobre, ¿sale? Entonces, ¿cómo cambiaría? Nota que entonces la posición corta la cubre por una posición larga. Ahora estamos hablando del fan de los vaqueros que le apuesta a los Steelers porque quiere un poco de alegría en su vida. Ya está cansado de ser miserable. Oílo. ¿Ok? Entonces nota cómo los repite. Por ejemplo, vamos a hacer uno de los collares, ¿sale? Pero ahora desde la posición corta para que tengamos un poco de la idea. ¿Te parece? Entonces vamos a hacer el 4-10. No era este. Ok, déjenme ajusto un poco esto. Ok. Entonces tengo el precio spot, que dijimos tiene que ser 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 y 1.2. ¿Correcto? Ahora, para Telco, ¿qué representa el precio spot? Lo que debe de pagar, ¿cierto? Entonces son egresos. Telco tendrá ingresos por otro concepto. ¿Ok? ¿Cómo iban a ser los ingresos de Telco? Revisemos lo que nos describía el problema. Telco Comunicaciones hace equipo de telecomunicaciones con cable de Wirco como una entrada. Para sus propósitos de planeación, cada unidad de cable utilizado asigna una utilidad de 6.20. Entonces, el ingreso que está teniendo es de... Ingreso es de 6.20. ¿Cierto? Pase lo que pase. Sea cual sea el costo del cobre. Ajá. Ahora, fíjate, por ejemplo, qué es lo que le va a pasar con sus costos del cable. O sea, una parte del costo es el precio spot. ¿Sí? Pero otra parte del costo es el proceso en el que transforma Wirco el cobre en cable. ¿Sí? Entonces te dice, Wirco produce el cable y lo hace a partir del cobre, ¿no? Una libra de cobre se utiliza para producir una unidad de cable, que después vende en el precio del cobre más $5. Porque sus costos son 3 por unidad fijos y 1.50 variable. Entonces, lo que sea que le cueste el cobre a Wirco,
lo vende 5 más, 5 por arriba. ¿Sale? Y entonces, ¿qué hace? El costo va a ser lo que sea que cueste el cobre más $5. ¿Correcto? Entonces, su utilidad descubierta, ¿de cuánto es? Ingreso menos costo, porque ya en el costo puse el precio spot. ¿Cierto? Entonces, su utilidad descubierta está en 40 centavos, 30 centavos, 20 centavos, 10 centavos, 0, y si empieza a subir el precio del cobre, se vuelve más caro el cable y por lo tanto, también ellos tienen que pagar más. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que te dice este problema? Ok, vamos a ver la utilidad de Telco, perdón, si se hace una cobertura con estas diferentes alternativas. Fíjate, el primer collar tiene un ancho de 5 centavos, ¿estás de acuerdo? El segundo collar también. Y el tercer collar tiene un ancho de 0. ¿Correcto? Entonces vamos a probar el inciso A. ¿Ok? Vende collares. Vende collares. Entonces, en el collar corto, ¿el put es comprado o es vendido? Comprado, muy bien. Comprado con un precio de ejercicio de 0.95. Y el call en el collar corto es comprado o vendido. Vendido. ¿Cierto? Entonces, a ver, calculemos y bueno, con esto vamos a ver la utilidad del collar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculo la utilidad del put comprado? Máximo, porque es comprado muy bien, entre 0 y K menos ST. Muy bien. Menos la prima. Entonces, la prima del put de 95, la tenemos aquí, es 0.0178. Llevada a valor futuro, por E a la 0.06 por 1. ¿Cierto? El call vendido, ¿qué va a ser? Mínimo, muy bien, entre 0 y K menos ST, muy bien, más el precio de la prima. Y el precio de la prima de 1 es de 0. No, perdón, sí, 0.0376. Es que leí la del put, pero como estamos en el precio futuro, pues son la misma. Lleva valor futuro 0.06 por 1. ¿Estamos? Y entonces sumo las dos y lo completo. Pregunta, en este problema, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura que tiene el nivel del collar? O sea, ¿te acuerdas? Cuando estoy así, ¿a qué altura está este nivel del collar? Sí, claro, o sea, horizontalmente, en este caso va a ser de 0.95 y 1. Exacto. 0.02, 10, 24, 36, de acuerdo a lo que tengo ahí anotado. ¿Por qué esta y no la del punto 7?
que la de 0.7 está en 90, no en 95. Pero si me doy cuenta que de 90, por ejemplo, 90, avanzo 5 centavos y mi utilidad aumentará 5 centavos. De 0.07 aumento 5 centavos y llego a 0.02. Bueno, ¿cierto? Perdón, para fines prácticos funcionó, pero dibujé mal el collar. Hice un collar largo y debió haber sido un collar corto. Pero ahorita lo cambio rápido. Era un collar corto, sí. Ahí estoy, y así. Entonces, ¿qué pasaba? 7 centavos por aquí, 5 centavos adelante, pierdes 5 centavos de utilidad y llego a 20 centavos en el 95. Y del 95 al 1 se mantiene constante. ¿Cierto? O sea que si, por ejemplo, aquí cambio nada más para fines de prueba, de curiosidad, lo paso a 0.95, ya viste que los dos tienen el mismo nivel. Y cualquier cosa entre 0.95 y 1 tiene el mismo nivel. 0.975 sigue con el mismo nivel. ¿Estamos? Bueno, regreso al punto 9. Y entonces, cuando yo cubra la posición con este collar, ¿qué es lo que estoy generando? Antes de que lo pruebe. ¿Qué era lo que estaba generando? Tienes una posición corta más el collar, perdón, larga más el collar corto, ¿qué sería? Muy bien. Fíjate, si lo hacemos con análisis de forma, tengo posición corta y te dijo, vende collares. Corto, constante, corto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es, decrece al doble, constante, perdón, decrece simple, y luego, ahí exageré, decrece al doble otra vez. ¿Sí? Entonces, de hecho, no estoy generando cobertura con esto, sino que estoy aumentando mi riesgo, estoy aumentando exposición. Porque una posición corta junto con otra posición corta, lo único que está haciendo es aumentar mi riesgo. ¿Cierto? Para reducir riesgo, ¿qué hubiera tenido que hacer? No, bueno, sí puede ser, pero aquí más bien el otro collar, el collar largo. Pero bueno, así fue lo que me pidió este problema. Entonces, la utilidad cubierta es junto a este con la utilidad descubierta. Y entonces veo que en el dado caso de ganar, sí estoy ganando más. Pero cuando llego a perder, empiezo a perder más rápido. ¿Sale? Entonces, aumento mi exposición de riesgo. Si yo lo comparara la gráfica que generé con este, por ejemplo, más o menos se vería una cosa como así. Me atrevería a pensar esto más o menos en el mismo nivel, aquí más grande y aquí más rápido también. O sea, si quisiéramos como compararlas, así es como se vería mi cobertura contra la posición original. Entonces veo que en los casos extremos se vuelve justamente más drástico el cambio que yo experimento. ¿Sale? Sí, claro. No, te lo ponen para que practiques, ¿sí? No tiene sentido para generar reducción de riesgo.
Sí tiene sentido para generar especulación o aumento de riesgo, por supuesto. ¿Sale? Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú quisieras? ¿Especular o reducir riesgos? ¿Te acuerdas? Esos sí eran usos contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Veo que ahí hay como algo de duda. ¿Todo bien? ¿No, sí? ¿Sí, no? Ok. No hay duda, sí va todo bien. Perfecto. ¿Estás reprobado? No, sí. No, no pasaste, sí, sí estás reprobado. Ok, fíjate, por ejemplo, ya a partir de el 4.16, a ver, déjame ver si es que no es desde antes. 4.15, 16, 17. Me parece ser que a partir del 4.21 es donde ya empiezan como estos temas de cobertura por razón, ¿sale? Razón de cobertura. Entonces, no te estreses demasiado. 4, 16, 17, 18. O sea, vienen muchos en donde te empiezan a incorporar temas de impuestos, ¿sale? Entonces, podrías regresar a la sección esta en donde estuvimos platicando de cómo se veía la incorporación de impuestos en estos cálculos de utilidad y de pérdida. Si es que algún día lo encuentro. Yo era la tabla 4.6. Vamos a ver. Ah, mira, por ejemplo, aquí en la 4.7. Ok, entonces vas a recordar un poquito. Si quieres hacer esos de impuestos, está bien. La verdad, vuelvo a lo mismo. Impuestos no es algo que me interese demasiado para esta materia, pero si los quieres revisar no están muy problemáticos. Solamente vas a tener que recordar un poquito de lo que viste en finanzas corporativas cuando veías análisis de estados financieros. ¿Sale? Ahí sí todos estaban como cubiertos con estos puntos. Pero bueno, entonces ya viste más o menos cuáles son los ejercicios. Si te fijas, son muy parecidos a las cosas que estuvimos desarrollando sobre la clase. ¿Ok? Y si te apoyas entre las tablas de Excel y el análisis de forma, como lo hemos estado trabajando en todos los ejercicios de hoy, no deberías tener absolutamente ningún problema. ¿Sale? Entonces, te pido que para la próxima sesión repases los ejercicios, veas si tienes alguna duda y si no, comenzamos capítulo 5. ¿Sale? ¿Qué ocurre? Ya a partir de este momento terminamos como el segundo bloque de temas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? El primer bloque era como muy introductorio, el segundo bloque tenía que ver con las estrategias de cobertura y el tercero ya es cómo llegamos a determinar los precios futuros, los precios forward, las primas de las opciones y demás. Entonces ya esta parte es como muy mecánica. ¿Vale? Esta última parte de la materia es la que verías con un matemático, porque es lo único que saben hacer. Cuentas.
Sí, pero la parte de cobertura no es la parte que ellos dominan. Ellos no saben cómo implementarlo o no se enfocan en la parte de cómo implementarlo. ¿Sale? Entonces aquí yo creo que la parte medular para ti como actuario dentro de este curso es el capítulo 3 y el capítulo 4, en donde ves cómo generar las estrategias y cómo las estás implementando ya en casos reales para empresas con perspectivas muy claras respecto a si son productores o consumidores. ¿Sabes? Preguntas hasta acá. Bueno, entonces por hoy sería todo, chicos. Les agradezco mucho y espero nos veamos el próximo día de clase. ¿Sale? Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. El miércoles.